Lección 1. Muñecas que hablan. ¿Alguna vez has hablado con una muñeca? Sí. Solía tener una muñeca que pensé que podía responder. En realidad, ¿cómo funcionó eso? Mi mamá respondía por la muñeca y yo creía que era real. Eso suena divertido. ¿De qué hablaste? Hablamos de mi día y de mis sueños. Se sintió como una conversación real. Eso es tan creativo. ¿Tenías una muñeca favorita? Sí, su nombre era Lucy. Ella era mi mejor amiga. Es sorprendente cómo los juguetes pueden parecer tan reales cuando somos niños. Lección 2. Ejercicio matutino. Hago ejercicio 5 días a la semana todas las mañanas. Vaya, eso es digno de elogio. ¿Cuánto tiempo se tarda? Se tarda aproximadamente 1 hora cada día. Me siento genial después. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de ejercicios haces? Combino entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Suena como un buen equilibrio. ¿Lo disfrutas? Sí, me encanta, me da energía para el día que viene. Debería intentar adoptar una rutina también. Definitivamente, realmente puede mejorar su estado de ánimo y su salud. Lección 3. Enfoque versus multitarea. En lugar de realizar múltiples tareas, prefiero concentrarme en una tarea a la vez. Eso tiene sentido. ¿Cómo te ayuda? Creo que trabajo mejor y me siento menos estresado. Estoy de acuerdo. La multitarea a veces puede resultar abrumadora. Exactamente, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo trabajas? Intento concentrarme también, pero a veces me distraigo. Eso le pasa a todo el mundo, es una habilidad para mejorar. Sí, tal vez podamos compartir consejos para mantenernos concentrados. Gran idea, hagámonos responsables unos a otros. Lección 4. Personalización de rutinas. Absolutamente, puedes personalizar tu rutina según tus preferencias. Eso es cierto. ¿En qué te concentras en tu rutina? Priorizo mi salud y mis aficiones. Me mantiene feliz. Eso suena maravilloso. Necesito agregar más pasatiempos a los míos. ¿Qué pasatiempos disfrutas? Me encanta pintar y leer. Me relajan. Esos son geniales. Debes dedicarles tiempo con regularidad. Lo haré. Es importante tener tiempo para nosotros mismos. Definitivamente, el equilibrio es clave en la vida. Lección 5. Vida laboral. Quienes trabajan para ganarse la vida a menudo enfrentan diferentes desafíos. Verdadero. Hay trabajos administrativos y manuales. Sí, cada uno tiene sus propias exigencias y recompensas. Es interesante ver cómo cada rol contribuye a la sociedad. Exactamente, ambos son importantes a su manera. Aprecio el arduo trabajo que todos hacen. Yo también, es lo que hace girar al mundo.
Sí, el trabajo en equipo es esencial para el éxito. Absolutamente, todos dependemos unos de otros. Lección 6. Mantener el rumbo. Establecer objetivos específicos y tener un compañero de entrenamiento me mantiene encaminado. Esa es una estrategia inteligente. ¿Tienes un compañero de entrenamiento? Sí, nos motivamos mutuamente para mantener la coherencia. Genial. Creo que ayuda a tener apoyo. Definitivamente, también hace que hacer ejercicio sea más divertido. Debería encontrar a alguien que me acompañe. Debería, realmente puede cambiar tu rutina. Buscaré un amigo. Gracias por la idea. De nada, déjame saber cómo te va. Lección 7. Dignidad en el trabajo. Para afirmar la dignidad de nuestras vidas, este trabajo continúa. Eso es profundo. Cada trabajo tiene su valor. Sí, es importante respetar todo tipo de trabajo. Absolutamente. Todos desempeñan un papel en la comunidad. Y es vital reconocer sus contribuciones. Sí, animarnos unos a otros es esencial. Juntos podemos crear una sociedad mejor. Estoy completamente de acuerdo. La unidad es la fuerza. Sigamos promocionando este mensaje. Lección 8. Soluciones para planetarios. No todo el mundo quiere quedarse despierto hasta tarde por la noche. Eso es cierto. Un planetario es una solución ideal para observar las estrellas. Exactamente, puedes ver las estrellas sin las altas horas de la noche. Además, es educativo y entretenido. Enseña mucho sobre el universo. Me encanta cómo hace que la ciencia sea accesible para todos. Sí, despierta la curiosidad tanto en niños como en adultos. Deberíamos planificar una visita a un planetario pronto. Gran idea, hagámoslo realidad. Lección 9. Análisis del desempeño. Para mejorar su rendimiento con el tiempo, es cierto que pueden analizar datos masivos. Sí, el análisis de datos es crucial para el crecimiento. Las empresas confían en él para tomar decisiones informadas. Exactamente. Ayuda a identificar fortalezas y debilidades. Además, impulsa la innovación en muchos campos. Me parece fascinante cómo los datos dan forma a nuestro mundo. Realmente lo es. Vivimos en una era basada en datos. Estoy interesado en aprender más sobre análisis de datos. Esa es una habilidad valiosa. Lección 10. Opciones de estilo. Creo que los estilos simples y elegantes son atemporales. Estoy de acuerdo, pero prefiero algo colorido como esto. El color sin duda añade personalidad a los outfits. Exactamente. Puede alegrar cualquier look. ¿Qué colores te gustan más? Me encantan los rojos y azules vibrantes. Me hacen sentir vivo. Esas son excelentes opciones. Realmente destacan. Sí. La moda se trata de expresar quiénes somos.
Absolutamente, cada estilo cuenta una historia. Lección 11. La aventura te espera. ¿Alguna vez has pensado en emprender una aventura? Absolutamente. Las aventuras crean los mejores recuerdos. ¿Qué tipo de aventuras disfrutas? Me encanta hacer senderismo y explorar nuevos lugares. ¿Y tú? Me gustan los viajes por carretera, hay algo emocionante en el viaje en sí. Eso suena divertido. ¿Tienes un destino de viaje por carretera favorito? Sí, la costa, las vistas son impresionantes. Me lo puedo imaginar. La naturaleza tiene una manera de inspirarnos. Exactamente, hace que cada momento se sienta especial. Lección 12. Hallazgos únicos. ¿Compraste algún recuerdo de tu último viaje? Sí. Encontré una pequeña tienda pintoresca y compré algunos artículos únicos hechos a mano. Eso suena interesante. ¿Qué tipo de artículos? Compré algo de cerámica y una hermosa bufanda. Son únicos. Me encantan las cosas hechas a mano. Cuenta una historia. Exactamente. Cada pieza se siente especial y personal. ¿A dónde viajaste? Fui a un pequeño pueblo junto al mar. Fue encantador. Solo puedo imaginar, los pueblos pequeños suelen tener los mejores tesoros. Lección 13. Maravillas arquitectónicas. ¿Qué opinas de los edificios con techos altos? Pueden ser tan impresionantes. Pero probablemente me resultaría difícil cruzar la puerta. Eso es cierto, algunos lugares parecen tan grandiosos. Sí, pero me encanta la sensación de espacio y altura. Es como estar en otro mundo. Exactamente. Te hace sentir pequeño en el buen sentido. ¿Tiene algún edificio favorito que haya visitado? Me encantó la Catedral de Barcelona. La arquitectura era impresionante. Eso suena increíble, me encantaría verlo algún día. Lección 14. Hotel perfecto. ¿Qué buscas en un hotel? Quiero algo céntrico y cómodo. Eso tiene sentido, la accesibilidad es importante. Sí, quiero estar cerca de todas las atracciones. ¿Prefieres hoteles o alquileres vacacionales? Me inclino por los hoteles por las comodidades. ¿Y tú? Me gustan los alquileres vacacionales por las experiencias únicas. Ese es un buen punto. Cada uno tiene su encanto. Deberíamos comparar opciones para nuestro próximo viaje. Lección 15. Calles de Shakespeare. ¿Has notado calles con nombres de personajes de Shakespeare? Sí. Es fascinante cómo usan nombres como Arden Park y Romeo Street. Agrega un carácter único al vecindario. Definitivamente. Hace que caminar parezca una historia. Me pregunto si la gente conoce las referencias. Algunos podrían hacerlo, pero otros tal vez simplemente disfruten de los nombres. De cualquier manera, despierta curiosidad.
Exactamente. Es un excelente inicio de conversación. Me encantaría explorar esa zona contigo alguna vez. Lección 16. Comprender las emociones. ¿Qué notas cuando la miras? Veo lo que hay dentro de ella, las emociones dicen mucho. A veces, una sonrisa puede ocultar sentimientos más profundos. Sí, y creo que es importante preguntarle cómo se siente. La comunicación nos ayuda a comprender mejor. Absolutamente. Son las pequeñas cosas las que importan. Estoy de acuerdo, estar ahí para alguien es poderoso. Realmente lo es. Crea vínculos. Recordemos siempre apoyarnos unos a otros. Lección 17. Explorando tiendas. ¿Ya visitaste alguna tienda? Suena como una gran idea. No he tenido la oportunidad. Debería, hay tantos lugares únicos. Estoy emocionado de explorar. ¿Qué me recomienda? Busque artesanías locales y comidas especiales. Eso suena intrigante. Me encanta probar cosas nuevas. Yo también, se trata de la experiencia. No puedo esperar a ver lo que encuentro. Hagamos que sea una salida divertida juntos. Lección 18. España imprescindible. ¿Cuáles son algunos lugares de visita obligada en España? Eso suena intrigante. Yo diría que Barcelona es la mejor opción. He oído cosas asombrosas sobre la arquitectura allí. Sí. Los edificios de Gaudí son simplemente impresionantes. ¿Qué más debería ver? No te pierdas la Alhambra de Granada, es impresionante. Agregaré eso a mi lista. ¿Alguna recomendación de comida? Definitivamente prueba las tapas. Son deliciosos y un favorito local. Me encanta probar comidas nuevas. España suena perfecta. Lección 19. Valorar la simplicidad. ¿Qué crees que hace que la vida sea especial? Absolutamente. Son las cosas simples las que traen alegría. ¿Te gusta disfrutar de una velada tranquila o de un buen libro? Sí. Esos pequeños momentos son preciosos. Es fácil pasarlos por alto en nuestras ocupadas vidas. Exactamente. Deberíamos valorar cada momento. Dediquemos tiempo a esos placeres simples. Me encantaría eso. Nos mantiene castigados. Brindemos por una vida llena de alegrías simples. Lección 20. Crecimiento rápido. ¿Has notado lo rápido que ha evolucionado la tecnología? Sí, y el papel de las computadoras se expandió tan rápidamente. Es fascinante cómo cambiaron nuestras vidas. Absolutamente. El impacto es enorme, especialmente en la comunicación. Recuerdo cuando Internet apenas comenzaba. Yo también. Ahora es parte de nuestras rutinas diarias. Es increíble, Estados Unidos y la URSS tenían enfoques diferentes. Sí, dio forma a gran parte de nuestra historia. Sigamos explorando cómo la tecnología nos afecta hoy.
Lección 21. Límites de caja. Eso es conveniente. ¿Existe un límite de tiempo que puedo usar la caja? Sí, puedes usarlo durante unas 2 semanas. Después de eso, debes devolverlo. ¿Qué pasa si lo necesito por más tiempo? Puedes solicitar una extensión, pero depende de la disponibilidad. Eso tiene sentido. ¿Cómo solicito eso? Simplemente complete un formulario en línea. Es realmente fácil. Excelente. Creo que lo necesitaré para una semana más. Solo recuerda devolverlo a tiempo para evitar cargos adicionales. Por supuesto, configuraré un recordatorio en mi teléfono. Lección 22. Consejos de viaje. Es importante verificar los requisitos de visa antes de viajar. Sí, y también empaca lo esencial como ropa y artículos de tocador. No olvides aprender algunas frases básicas en español. Exactamente. Facilita mucho la comunicación. ¿Has viajado antes a un país de habla hispana? Fui a México el año pasado. Fue increíble. Eso suena divertido. ¿Cuál fue tu parte favorita? Me encantó visitar las ruinas antiguas. Eran tan fascinantes. ¿Probaste alguna comida local mientras estuviste allí? Lección 23. Vistas de la competencia. Algunas personas piensan que la competencia entre mujeres no es natural. Esa es una perspectiva interesante. ¿Por qué se sienten así? Creen que puede provocar celos y conflictos. ¿Pero no es la competencia parte del crecimiento personal? Definitivamente, puede motivarnos a mejorarnos a nosotros mismos. Exactamente. La competencia sana puede resultar muy beneficiosa. Entonces, ¿qué opinas sobre el apoyo mutuo de las mujeres? Creo que es esencial. La colaboración es poderosa. Estoy de acuerdo, juntos podemos lograr mucho más. Lección 24. Viaje de aventuras en solitario. Viajar solo puede ser toda una aventura. Absolutamente. Es una oportunidad para aprender y adaptarse. ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar en solitario? Me encanta la libertad de explorar a mi propio ritmo. Eso es cierto, puedes seguir tus propios intereses. Sí, y conocer gente nueva en el camino. ¿Has hecho amistades duraderas mientras viajabas solo? Definitivamente. Todavía sigo en contacto con algunos de ellos. Eso es maravilloso, viajar en solitario puede ser muy gratificante. Lección 25. Comunicación clara. Debemos evitar absolutamente los malentendidos. Sí, la comunicación clara es clave en cualquier relación. ¿Cómo se asegura de que se entienda su mensaje? Intento ser lo más directo y claro posible. Eso es inteligente, hacer preguntas también puede ayudar. Exactamente. Es mejor aclarar que suponer. ¿Alguna vez has tenido un malentendido que fuera divertido? Sí. Una vez pronuncié mal una palabra y todos se rieron.
Esa es una excelente manera de aprender. El humor también ayuda. Lección 26. Búsqueda de cómics. ¿Qué estás buscando exactamente? Estoy buscando un cómic antiguo. Eso suena emocionante. ¿Coleccionas cómics? Sí, me encantan las obras de arte y las historias. ¿Qué cómic es tu favorito? Realmente amo los clásicos de superhéroes. Esos son atemporales. ¿Has encontrado buenas tiendas? Sí. Hay una gran tienda en el centro con hallazgos raros. Debería comprobarlo. Suena como un tesoro escondido. Lección 27. Diversión con disfraces. Entonces, es cuando los niños se disfrazan de cosas diferentes. Sí, y no se trata solo de gente divertida, sino también de animales o frutas. Recuerdo que una vez me disfracé de superhéroe. Eso suena divertido. Me encantaba ser una princesa. Los niños tienen una gran imaginación cuando se disfrazan. Sí, les permite expresarse creativamente. ¿Crees que los juegos de disfraces son importantes para los niños? Absolutamente. Aumenta su confianza y sus habilidades sociales. Estoy de acuerdo, es una manera maravillosa de que aprendan. Lección 28. Horas de funcionamiento. ¿Están abiertos todos los días? Sí, están abiertos los 7 días de la semana. Genial, ¿cuáles son sus horarios de atención? Abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la noche. Momento perfecto para una visita. ¿Tienen horario especial los días festivos? Sí, los días festivos abren más tarde, sobre las 10 de la mañana. Es bueno saberlo. ¿Puedo hacer reservas? Sí, puedes reservar una plaza online. Impresionante. Revisaré su sitio web. Lección 29. Recordando trofeos. ¿Recuerdas tu primer trofeo? Sí, fue para un evento deportivo escolar. Eso es genial. ¿Cómo te sentiste cuando lo recibiste? Me sentí tan orgulloso y emocionado. Es sorprendente cómo esos momentos se quedan con nosotros. Absolutamente. Crean recuerdos duraderos. Y es agradable ver a todos celebrar, desde los jugadores hasta los entrenadores. Sí, todos juegan un papel para hacerlo especial. Creo que eso es lo que hace que los deportes sean tan unificadores. Lección 30. Comunicación abierta. Creo que la comunicación es clave en cualquier relación. Estoy de acuerdo. Ayuda a generar confianza y comprensión. ¿Cómo se mantiene una comunicación abierta? Me aseguro de escuchar activamente y expresar mis pensamientos con claridad. Eso es importante. ¿Qué pasa si hay un malentendido? Intento abordarlo de inmediato, para aclarar las cosas. Ese es un buen enfoque. Evita que los problemas se agraven. Sí, y fomenta un espacio seguro para compartir sentimientos. Creo que fortalece el vínculo entre las personas. Lección 31. Escapada de ensueño.
¿Cuál es tu idea de unas vacaciones perfectas? ¿Qué tal una isla remota? Sería una auténtica escapada. Eso suena increíble, me encanta la idea de tranquilidad. Sí, y solo sol, arena y agua cristalina. Y tal vez algunas actividades en la playa, como snorkel. Definitivamente. Explorar el mundo submarino es muy emocionante. Ya me imagino los atardeceres también. Tan hermoso. Sería un sueño hecho realidad. Deberíamos planear un viaje así algún día. Lección 32. Hoteles multilingües. ¿Has notado hoteles que atienden diferentes idiomas? Sí, eso es muy reflexivo. Hace que viajar sea más fácil. Creo que demuestra que se preocupan por sus invitados. Exactamente. Ayuda a que todos se sientan bienvenidos. ¿Crees que mejora la experiencia general? Absolutamente. La comunicación es clave a la hora de viajar. Permite un mejor servicio y comprensión. Sí, y puede ayudar a evitar confusiones. Es bueno ver que los hoteles son inclusivos. Lección 33. Experiencia profesional. ¿Qué quieren saber sobre tu experiencia? Estaban interesados en mis proyectos anteriores. Eso es importante. ¿Qué destacaste? Compartí logros clave y desafíos que superé. Parece un buen enfoque. ¿Le hicieron muchas preguntas? Sí, tenían mucha curiosidad por mis habilidades. Es genial que quieran aprender más. Definitivamente. Muestra su interés en mis antecedentes. Espero que te haya ido bien. Lección 34. Vacaciones de Pascua. ¿Cuáles son los días importantes para la Semana Santa? Hay dos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Bien, ¿qué sueles hacer esos días? Paso tiempo con la familia y disfruto de comidas especiales. Eso suena encantador. ¿Tienes alguna tradición? Sí, hacemos una búsqueda de huevos cada mañana de Pascua. Eso es divertido. ¿Decoras los huevos? Sí. Los coloreamos con pinturas brillantes. Me encanta esa idea. Debe ser muy colorido. Lección 35. Recopilación de información. Mucha gente usa sus computadoras para enviar correos electrónicos, ¿verdad? Sí, eso es común. Es rápido y eficiente. ¿Para qué más crees que los usan? A muchos les gusta buscar información en línea. Eso es cierto, Internet es un gran recurso. Hace que el aprendizaje sea más accesible. ¿Tiene un sitio web favorito para aprender? Me encanta usar plataformas educativas para cursos. Esa es una elección inteligente. El aprendizaje continuo es importante. Lección 36. Planificación financiera. No olvidemos discutir también los aspectos financieros. Sí, hacer un presupuesto es importante para cualquier viaje.
Exactamente, necesitamos poner un límite a los gastos. De esa forma podremos disfrutar sin preocuparnos demasiado. Bien, ¿cuál es tu presupuesto ideal para el viaje? Creo que deberíamos aspirar a una cantidad razonable. Acordado, debe cubrir alojamiento y actividades. Además, necesitamos ahorrar para comida y recuerdos. Sí, esos pueden acumularse rápidamente. Lección 37. Visitas al zoológico. Vivíamos bastante lejos del zoológico, por lo que no íbamos allí muy a menudo. Entiendo. Eso puede dificultar las visitas periódicas. Pero cada vez que íbamos al zoológico, siempre disfrutaba de los animales. Yo también. Me encantaba observar los elefantes y los leones. Son criaturas fascinantes. ¿Tienes un favorito? Creo que las jirafas son mis favoritas. Son tan altos. Las jirafas son increíbles. Sus largos cuellos son únicos. Sí. Me encanta cómo alcanzan las hojas. Planifiquemos juntos una visita al zoológico alguna vez. Lección 38. Pasatiempos. Hay muchas cosas interesantes que a la gente le gusta hacer en su tiempo libre. Absolutamente. Los pasatiempos pueden ser muy satisfactorios. Mi padre tiene un hobby. Tiene una colección de modelos de trenes. Eso suena divertido. Los modelos de trenes pueden ser muy detallados. Sí, pasa horas preparando las vías. Apuesto a que es relajante y divertido para él. Realmente lo es. ¿Tienes algún pasatiempo? Me encanta pintar. Me ayuda a expresarme. Eso es maravilloso. El arte es una excelente manera de relajarse. Lección 39. Perspectivas históricas. Algunos acontecimientos ayudaron a inspirar la Revolución Americana, como las quejas sobre el dominio británico. Sí, los colonos tenían muchos agravios contra Gran Bretaña. Exactamente, la tributación sin representación fue un gran problema. Ciertamente lo fue. La gente quería tener voz en el gobierno. Y el Boston Tea Party fue una protesta importante. Ese evento realmente destacó sus frustraciones. Sí, provocó más llamados a la independencia. La historia es fascinante, especialmente cómo da forma a nuestro presente. Absolutamente, aprender del pasado es importante. Lección 40. Compensación justa. Quiero asegurarme de recibir una compensación justa. Eso es justo. ¿Has investigado las tarifas del mercado? Sí, encontré algunos datos interesantes en línea. ¿Qué descubriste? Parece que mi salario actual está por debajo del promedio. ¿Has pensado en negociar? Absolutamente, creo que merezco más por mis habilidades. Suena como un plan sólido. Solo necesito reunir más pruebas para respaldar mi caso.